Esta semana, la diputada nacional peronista Victoria Tolosa Paz habló de astrología y de la carta natal de Argentina en una entrevista con Carlos Pagni en La Nación Más. Los países tienen cartas astrales y la Argentina es Cáncer, nació el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán a las 12 del mediodía, por lo tanto es Cáncer ascendente Libra. Entonces, ¿Qué es eso? es que sin duda la energía del país es un país profundamente pasional, pero que en el péndulo busca también la ilustración, ¿no? Una Argentina que en esa búsqueda de ese ascendente en Libra quiere obviamente ser una Argentina que progrese. Tolosa Paz efectivamente volvió a hablar públicamente de astrología y de la carta de Argentina, diciendo que Argentina es Cáncer con ascendente en Libra. El recorte está circulando ahora asociado a su entrevista con el periodista Carlos Pagni. Y esto no es una novedad absoluta. En 2021 ya había hablado de la carta astral de Argentina y de una predicción de su padre, astrólogo, sobre su desempeño electoral, y aquello produjo críticas políticas bastante fuertes. Entonces aparece una pregunta bastante interesante. ¿Hablar de astrología te hunde como político? De esto hablamos hoy en Astronauta, porque la reacción inmediata fue bastante previsible. La diputada está hablando de astrología, entonces está diciendo una pavada, ¿no? Entre otros comentarios en los diferentes posteos en redes. También está desconectada con la realidad, preguntándose mucha gente cómo una dirigente política puede estar hablando de cartas natales cuando la Argentina atraviesa una crisis económica, social y política. Pero pará, porque acá aparece algo un poco más interesante. La aparición de la astrología en el discurso político suele producir una reacción inmediata, la sorna, la descalificación y una sospecha de irracionalidad. Pero el caso argentino muestra una paradoja. ¿Por qué el problema parece ser la astrología cuando la persona que habla de astrología está en la posición política del gobierno actual, de Javier Milei, pero no cuando el poder político construye alrededor de sí mismo una narrativa profundamente atravesada por elementos místicos, religiosos, proféticos y esotéricos? Porque, no nos olvidemos, tenemos un gobierno cuyo universo simbólico tiene muchísimo de esto. Karina Milei, la persona más cercana y políticamente más influyente sobre el presidente, tuvo durante años una actividad vinculada al tarot, las constelaciones familiares y otras prácticas espirituales y esotéricas. Esto no es solamente un rumor de redes, ha sido reconstruido periodísticamente por medios como El País de España y La Nación de Argentina. Y después está Santiago Caputo, hoy en desgracia a nivel político gubernamental, pero Caputo no solamente conoce la historia de Benjamín Solari Parravicini, sino que también lleva tatuada en la espalda la imagen del famoso hombre gris, una de las psicografías que el entorno de Milei interpreta como una profecía sobre la llegada de Milei al poder, y también la imagen estuvo expuesta, ¿no?, en la Casa Rosada. Y esto no es un detalle menor, porque no estamos hablando de un militante anónimo que cree en el horóscopo, sino que estamos hablando del principal estratega político y comunicacional del presidente, o lo era hasta esta semana. Entonces tenemos, por un lado, a una diputada de la oposición peronista hablando de la carta natal de Argentina, y por el otro, a sectores del oficialismo mileísta construyendo una narrativa en la que el presidente puede ser leído como el cumplimiento de una profecía. Eso fue mucho de la base de su estrategia de comunicación política en redes. ¿Cuál de las dos cosas resulta más políticamente problemática? Y acá aparece algo mucho más interesante que la discusión sobre si la astrología funciona o no, porque no tiene que ver con defender la carta natal de Argentina como si fuera una herramienta científica para explicar la economía, por ejemplo, porque no lo es, y de hecho creo que Tolosa Paz tampoco explica demasiado bien qué quiere decir cuando habla de la carta natal del país, ni qué método está utilizando, ni por qué eso debería servir para interpretar una coyuntura política. Y ahí sí tenemos una crítica legítima para hacerle. El problema es que la crítica no parece estar siendo aplicada con el mismo criterio en todos los casos. Porque cuando una dirigente peronista habla de astrología, rápidamente aparece que estamos ante una muestra de irracionalidad política. Pero cuando desde el entorno presidencial aparecen el hombre gris, las profecías de Parravicini, las fuerzas del cielo, referencias religiosas, una narrativa de misión histórica y una concepción casi providencial sobre el liderazgo de Milei,
Muchas veces esto es leído como simplemente algo de color, folclore político o excentricidad. Y ahí sí podemos preguntarnos por qué una sociedad puede ridiculizar el esoterismo de la oposición y naturalizar el esoterismo del poder. Porque quizás el problema no sea que un político crea en la astrología, quizás el problema sea qué lugar ocupa una creencia en la construcción de poder. Una cosa es que una persona tenga una creencia privada y otra muy distinta, construir una narrativa política alrededor de la idea de que un dirigente es el elegido, que viene a cumplir una profecía, que existe una misión histórica y que hay fuerzas superiores que lo acompañan o que determinadas personas tienen una capacidad especial para interpretar esas fuerzas, ¿no? Como es el caso de Karina Milei. Eso ya no es simplemente espiritualidad, es construcción de legitimidad política. Y ahí aparece algo que puede parecer un poco más incómodo. Tolosa Paz queda expuesta porque habla de astrología sin desarrollar demasiado bien el argumento, y entonces todos nos quedamos mirando el recorte y diciendo, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Y quizás la pregunta pueda apuntar hacia otro lugar. ¿Por qué nos resulta tan fácil ver lo absurdo cuando aparece en una dirigente opositora y tan difícil reconocerlo cuando aparece del lado del poder? No negamos que mucha gente, muchos analistas políticos o referentes políticos se han cuestionado desde el inicio del gobierno de Milei esta construcción esotérica sobre su liderazgo, pero porque quizás el verdadero problema no sea que Tolosa Paz haya hablado de astrología, quizás el verdadero problema sea que en Argentina, que está atravesada hoy por una crisis económica, social y política bastante importante, la discusión sobre las creencias de quienes gobiernan queda reducida a un chiste, a un meme, mientras que la discusión sobre las creencias de quienes se oponen a ese modelo de gobierno se convierte en argumento para descalificarlos, incluso desde el mismo espacio político de la diputada Tolosa Paz. Y eso merece que levantemos un poco la mirada, porque cuando la política empieza a presentarse como destino, profecía o misión o salvación, ya no estamos hablando solamente de astrología, sino que estamos hablando de poder. Cuando alguien no tiene poder, una creencia heterodoxa, como esto de creer en la astrología, puede interpretarse como evidencia de incompetencia. Sin embargo, cuando alguien tiene el poder, como es el caso de Karina Milei, la misma creencia puede convertirse en excentricidad, intimidad, rasgo de personalidad, misticismo, superstición privada, incluso una característica simpática. En videos anteriores de Astronauta trabajamos analizando la carta natal de Karina y los diferentes resortes de poder que aparecen de alguna manera en ese simbolismo astrológico. Porque el poder también produce un fenómeno muy fuerte, y es que la gente interpreta retrospectivamente las características del poderoso a partir de su éxito. Por ejemplo, si una persona sin poder dice consulta el tarot, puede leerse está desconectada de la realidad, que es lo que pasó en el caso de Tolosa Paz. Por otro lado, si una persona controla ya una estructura política enorme y consulta el tarot, pensemos en Carlos Menem y en su famosa serie donde aparecen las consultas a tarotistas y a otras brujas, bueno, se plantea, ¿no?, como es una persona misteriosa, y además, si consigue resultados políticos, se dice que tiene una intuición extraordinaria. La conducta no necesariamente cambia, lo que cambia es el marco interpretativo. Pero ahí hay una contradicción brutal, porque la política contemporánea está llena de comportamientos que tampoco responden estrictamente a una racionalidad instrumental. Supersticiones, rituales, símbolos, religiosidad, amuletos, cábalas, intuiciones, sueños, interpretaciones providenciales, líderes que hablan del destino y narrativas mesiánicas. Todo esto lo hemos visto a lo largo de décadas en diferentes referentes políticos. Y sin embargo, nadie exige que un dirigente explique públicamente qué epistemología utiliza para tomar cada decisión privada. El problema aparece cuando una práctica es etiquetada como ridícula por el grupo cultural dominante. Acá aparece una cuestión sociológica quizás más interesante. ¿Qué formas de conocimiento son consideradas legítimas para hablar desde el poder? Hablar de astrología no necesariamente hunde a un político, lo que puede hundirlo es no controlar el significado político de aquello que está diciendo.
Karina Milei tiene algo que Tolosa Paz no tiene en la misma medida: poder suficiente para que sus excentricidades sean absorbidas por su personaje político. Tolosa Paz está en la situación inversa. Necesita que su discurso sea creíble para recuperar o ampliar el poder que hoy tiene como diputada o como dirigente dentro de la provincia que representa, en este caso la provincia de Buenos Aires. Por eso, la misma conducta tiene distinto costo. Y esto abre una hipótesis que, puede parecer bastante potente. La sociedad no juzga de la misma manera las creencias irracionales de quienes aspiran al poder y las de quienes ya lo poseen. Aunque hoy, en la situación en la que se encuentra el gobierno de Milei, podemos empezar a pensar que esa irracionalidad política atada a las profecías y al espiritismo de Karina Milei y de Javier Milei empiezan a entrar, ¿no?, en este campo de la duda o de la calificación de ridiculez. Al que todavía quiere llegar, se le exige racionalidad; al que llegó, se le tolera la excentricidad. Lo vemos, ¿no?, cotidianamente en los programas con los comunicadores afines al gobierno de Milei desde el inicio de su gobierno, incluso desde antes de la campaña, cuando ya se planteaban estos temas esotéricos. Cuando una persona tiene suficiente poder, sus creencias dejan de ser evidencia de irracionalidad y pasan a formar parte de su mito de poder, ¿no? En términos estrictamente de simbolismo astrológico, que es lo que hacemos en Astronauta y en Vectorial, este momento parece condensar justamente esta tensión, ¿no? Esta semana precisamente en la que aparece esta discusión en redes, Mercurio ingresó a Virgo en su propio signo y está próximo a una conjunción superior con el Sol, a encontrarse con el simbolismo del Sol en Virgo, y esto pone de alguna manera en primer plano a la palabra, la interpretación y la necesidad de ordenar aquello que permanece en el fondo, mientras que la luna llena eclipsada en Piscis, que también se da esta semana, en oposición a esta configuración Sol-Mercurio, vuelve de alguna manera visible aquello que escapa a los criterios habituales de racionalidad y clasificación. Un poco de lo que habla el eje Virgo-Piscis, explicando de alguna manera el simbolismo astrológico que contextualiza esta discusión que se da hoy en redes y en la conversación pública en Argentina. Si vamos a la carta natal de Argentina, que suelen utilizar los astrólogos y a la que se refiere la diputada, el eje Virgo-Piscis se despliega en el simbolismo de la casa 12 y la casa 6, esto hablando estrictamente en cuestiones técnicas y un poco traduciendo a qué viene este tecnicismo astrológico: lo oculto, lo no dicho y lo que opera detrás de escena frente a la experiencia cotidiana y sus efectos concretos. Como telón de fondo estamos teniendo el tránsito de Urano en Géminis, que también quizás explica un poco la locura reciente de Milei. En otros episodios anteriores hemos hablado del ascendente en Géminis de Milei, de Karina, y cómo iba a afectar de alguna manera la psiquis del presidente. Urano en Géminis tensiona los modos tradicionales de producir y distribuir conocimiento, mientras que también podemos incorporar otro simbolismo, que es Saturno y Neptuno en Aries, que ponen en disputa los límites entre realidad, creencia, relato y legitimidad. Así, el episodio de Tolosa Paz puede leerse menos como una anécdota sobre astrología que como un síntoma de una época en la que los distintos sistemas de interpretación, científicos, astrológicos, tecnológicos, proféticos o algorítmicos, compiten por algo mucho más importante que tener razón: conseguir autoridad para explicar la realidad. Esto fue un análisis contextual de la astrología para pensar qué pasa con la astrología develándose en el entramado político y cuáles son las consecuencias y repercusiones en la opinión pública cuando los políticos se ponen místicos y esotéricos y empiezan a hablar de estos temas de los que no se suele hablar. Quédate en el canal, dale suscribir, dale me gusta y prepárate para las novedades que vienen con Vectorial.media y mucha más información y análisis desde una perspectiva astrológica.